Muy buenas noches con todos. Por favor, me confirman si se escucha el audio. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, se copia bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches con Bueno, todos. Gracias por la confirmación. En nombre de la comunidad PMI Norte Piura y del Project Management Institute, le damos la más cordial bienvenida a este webinar, pues titulado, como lo verán, Errores críticos en la cuantificación de daños en claims de construcción, ¿no? Los famosos reclamos, ¿no? Y digamos, es un tema que siempre se presentan en los proyectos y habrá que saber que hay formas, herramientas y buenas prácticas con las cuales se pueden gestionar de forma muy eficiente, ¿no? Bueno, es un gusto contar con su participación en este espacio que busca seguir fortaleciendo nuestras competencias en gestión de proyectos, especialmente en un contexto donde los retrasos, sobrecostos y controversias contractuales son cada vez más frecuentes, ¿no? Hoy abordaremos este tema que es de gran relevancia, la correcta cuantificación de daños en los claims de construcción, un aspecto, la verdad, muy clave para sustentar adecuadamente los reclamos, evitar los conflictos innecesarios y mejorar la gestión de los costos y plazos de los proyectos, ¿no? Entender estos errores críticos nos permitirá tomar decisiones más técnicas, oportunas y estratégicas dentro de nuestros proyectos, ¿no? Bueno, para ello tenemos el agrado de contar con la participación del ingeniero y amigo y colega Carlos Daga, que él es ingeniero civil con mucha experiencia en el desarrollo y ejecución de proyectos en los sectores de minería, energía y construcción. Cuenta con sólidos conocimientos y herramientas en gestión de control de proyectos de gran envergadura, lo que le permite aportar una visión práctica y técnica con la gestión en claim, ¿no? Aparte, ha sido past president del AACE Perú, director de CLAPEC y perito en QDC Claims. Ya estamos seguros de que esta sesión será de gran valor para todos ustedes, ¿no? Bueno, sin más preámbulos, los invitamos a participar activamente. Por favor, en cualquier momento nos pueden levantar la mano y aprovechar al máximo este espacio de aprendizaje. Bueno, con ustedes, el ingeniero Carlos Daga. Bienvenido, Carlos, el espacio es tuyo. Muchas gracias, Farid. Y muchas gracias, Farid, por la invitación. Y también quiero agradecer a la comunidad de PMI Norte del Perú por su gran trabajo que vienen haciendo. Verdaderamente eh, los entiendo y por eso yo también los apoyo, porque también hago trabajo con el ACE y verdaderamente ser voluntario dentro de una sección es una labor bien sacrificada, pero también es bien retribuida moralmente. ¿Por qué? Porque uno como voluntario sabe que estamos trabajando por hacer crecer la comunidad de profesionales en que tengan mejores habilidades, mejores herramientas para poder atacar mejor los contratos de construcción. Entonces, gracias Farid. Voy ahorita a compartir mi PPT. ¿Me confirma si pueden verlo? Un ratito, a ver, ya. ¿Pueden ver el PPT? Está cargando. Aún no está cargando. Ahora sí. Ahí sí. ¿Sí? Ya. Entonces ya. Entonces, vamos a comenzar. Eh, un poco acerca de lo que para complementar lo que dijo Farid, yo tengo experiencia en sectores de energía, minería, oil and gas, infraestructura. He sido consultor en claims, en reclamos por 92 millones de dólares. He participado en arbitraje de construcción por más de 6 arbitrajes por más de 300 millones. Y soy consultor en desviación de cronograma, dirección de proyectos, resolución de claims, prevención de claims, cuánto daño costo plazo y gestión de claims, ¿no? Y estoy afiliado a la ACE y a CLAPEC, que es la Comunidad Latinoamericana de Peritos en Construcción, donde nos reunimos profesionales dedicados a
ejecutar las pericias para los arbitrajes de construcción. De repente muchos de los participantes no han participado en un arbitraje, pero es normal porque muchos proyectos no tienen arbitrajes y mayormente eh, los arbitrajes mayormente no lo maneja el equipo de proyecto común, lo maneja un equipo especializado. Y de repente para un arbitraje ya no está el equipo de proyecto, ya no se encuentra el equipo de proyecto. ¿Por qué? Porque es un costo mantener el equipo de proyecto y el arbitraje mayormente se inicia al finalizar el proyecto. Y es caro mantener un equipo para que esté alimentando el arbitraje. Así que lo asume la oficina central mayormente y maneja su arbitraje. Y hasta de repente ustedes han estado en un proyecto, en un contrato de construcción y no se han enterado tampoco que había arbitraje porque es información también confidencial. Por eso también a los peritos también nos dicen que, y a los estudios de abogados que participamos, que todo esto es confidencial. Pero sí ustedes han participado de muchos reclamos durante la ejecución del contrato. Así que el día de hoy vamos a abordar en 5 secciones. Vamos a abordar el contexto, las definiciones, eh, vamos a poner definiciones básicas. También vamos a abordar la cuantificación de cómo se cuantifica un daño, el enfoque metodológico de la cuantificación y después vamos a terminar con los errores críticos. ¿Cuáles son los errores eh, más usuales que realizan los profesionales en la ejecución de un reclamo de construcción? Que son, que no son errores, son errores que se pueden mitigar, pero mayormente por la práctica de cómo se manejan los reclamos, se ha manejado como un estándar de cómo hacer los reclamos. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero es un estándar que no lleva a dar soluciones y causa muchos problemas. Vamos a encontrar con el contexto. A ver, los profesionales que tienen una buena comprensión del efecto. Un ratito, disculpen. ¿Está viendo mi pantalla? ¿Sí, no? ¿Sí? Sí, correcto. Ya, ok. Los profesionales que tienen una buena comprensión del efecto de los claims en los contratos son buscados por las empresas. Pueden prevenir aumento de costo y plazo con efectos overrun de presupuesto y atraso en el ingreso de beneficios en un proyecto, que tendrán efectos sobre la rentabilidad. Nos referimos a profesionales que son los que mayormente manejan los reclamos en construcción, que tienen un expertise y que tienen que tener ciertas capacidades, que lo vamos a ver más adelante. Para el resultado de un claim sea exitoso, se necesita estar preparado de manera profesional y exacta. Se necesita un ingeniero de claims, un ingeniero que sepa cómo manejar los claims. Hay que tener en cuenta que un claim no es un commodity. No se enseña en la academia ni existe un recetario de cómo resolverlos. Hay que tener en consideración que en los claims, ningún claim, ningún reclamo es igual a otro. Todos los reclamos son diferentes. Un reclamo puede tener 3 factores, otro puede tener 5 factores o disruption que impacten el reclamo. Entonces, todos los reclamos son diferentes. Ninguno es igual a otro y no se puede asumir, oye, acá tengo la presentación de un reclamo, voy a usarlo para el otro reclamo. Se puede usar como una base, pero el análisis va a ser diferente. Se puede usar una base de repente como template pero el análisis va a ser diferente, porque ningún reclamo es igual a otro. El análisis es diferente. Como les comenté, un reclamo puede tener 3 disruptions, otro puede tener 5, otro puede tener 10 disruptions. La construcción está llena de riesgos y oportunidades y están relacionados con todos los stakeholders en un contrato. Cómo y cuándo se identifican las gestiones de riesgos y se facilita el éxito del contrato. Ahora, quiero también dejar algo muy claro en contexto. Yo hablo de contratos, no hablo de proyectos. Pues se fue el...
Farid, ¿está viendo mi pantalla? Sí, sí se ve completo el contexto. Ya, ya. Les quiero comentar que yo hablo de contratos, no de proyectos, porque los que tienen reclamos son los contratos de construcción, no los proyectos. Un proyecto puede tener 5, 10, 20 contratos, pero los que tienen entidad jurídica y, y los que tienen y los que asumen reclamos y los que asumen arbitrajes son los contratos de construcción, no los proyectos. Porque por ejemplo, cuando vas a hacer un reclamo, haces el reclamo sobre tu contrato, porque la base legal de tu servicio es tu contrato. El proyecto no tiene una base legal. Así que es para tener en consideración que siempre los reclamos se hacen a los contratos, no se hacen a los proyectos. Ahora, aun cuando tengamos el estado de ingeniería en la licitación, sea de detalle, por ejemplo, incertidumbres mayor al 10%, basta que alguno de los antecedentes de la licitación que respalden el contrato se desvíe para que puedan surgir controversias. Eso es usual en los contratos de construcción. Y durante el ciclo de vida, la mayoría de los contratos de construcción en cualquier momento vivirán diferencias de opinión, desacuerdos, controversias, conflictos de numerosos tipos y frecuentemente reclamos. De que van a haber controversias y siempre en los contratos es algo inevitable, porque no existe un contrato perfecto. No hay contratos perfectos. Incluso tenemos contratos estandarizados, pero los contratos estandarizados son contratos formateados, pero no son perfectos. Tenemos los contratos NEC, los contratos FI, pero que incluso el mismo NEC en su página web, ustedes ven que los contratos tienen reclamos. A veces se dice, no, que acá en Perú cambiaron la cláusula, tropicalizaron el contrato y lo destruyeron. Pero eh, ustedes van a la página y los contratos también tienen reclamos, tienen diferencias, tienen controversias, porque ningún contrato cubre el total puede cubrir totales controversias que se pueden generar en obra. Así que no nos eh, hay que estar bien preparados y estar bien preparados para saber cómo afrontar un reclamo. Y no pensemos que estamos en desventaja porque tenemos contratos que tienen cláusulas cambiadas, ¿no? Y no podemos reclamar. Todo contrato se puede reclamar. Eh, Hace un momento le salió los peritajes. Esa lámina la voy a pasar rápidamente, pero solamente lo pongo como referencia. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, como les comenté, ustedes no van a ver peritajes, pero tienen que saber que todos los reclamos que ustedes hacen durante la ejecución del contrato, en un peritaje se pueden juntar todos estos reclamos y se arma el peritaje. Por ejemplo, ustedes tienen reclamos aislados de obras civiles, mecánicas, hidráulicas, en temas de ingeniería. Y en temas económicos pueden tener reclamos económicos, financieros o reclamos contables. Y en tema de cuantificación pueden tener daños de costos plazo, daño de costos, desviación del alcance. Y también puede tener reclamos jurídicos con respecto a la cláusula del contrato. Pero estos reclamos que si bien es cierto lo vemos de manera independiente en el contrato, en la ejecución del contrato, en un peritaje, estos se pueden juntar los cuatro, o se pueden juntar tres de los cuatro o dos de los cuatro. Pero sí en un peritaje se, se engloban todos los reclamos que no han sido resueltos y se resuelven bajo un tribunal arbitral. Y usualmente cuando son reclamos grandes ya de cantidades mucho más fuertes, eh, usualmente la parte que defienden contratan firmas especializadas eh, para que vean ingeniería, otra firma que vea economía, otra firma que vea cuantificación y otra firma que vea peritajes jurídicos, por ejemplo. ¿Para qué? Para que cada informe sea independiente, tenga correlación, pero tenga independencia las firmas que ejecutan el reclamo, que ejecutan los informes.
de tal manera que a veces se evita también un sesgo. ¿Por qué? Porque a veces una compañía puede coger ingeniería y la parte de ingeniería y la parte económica y cuantificación, y de repente se crea un sesgo interno durante su realización. Entonces, para evitar el sesgo, que también hay sesgo durante también hay sesgo también interno en las empresas, que es mucho más fuerte, pero acá se trata de evitar el sesgo, por eso se contrata pues, en firmas independientes que puedan verlo. Es una forma, también se puede contratar una firma que vea todo. Así que son formas de cómo se ejecutan los reclamos. Ahora vamos a ver la controversia, un concepto controversial. Hay que tener en cuenta que los conceptos controversiales siempre van, como lo comentamos, siempre se van a ganar en obra. Un concepto controversial puede estar, puede haber un acuerdo del concepto controversial fácilmente, porque tu cliente te puede decir, oye, sí, yo creo que verdaderamente el impacto te lo mereces. Te valido el concepto. Te valido el concepto que te mereces plazo o te mereces costo, pero no te está validando el alcance del costo y el alcance del plazo. Preséntame, te dice, te valió el concepto, preséntame tu cotización y tu ampliación de plazo. Y de repente, cuando presentas tu cotización y tu ampliación de plazo, eh, puede pasar que el cliente dice, oye, no, para mí es justo que te mereces, pero no te mereces no te mereces tanto costo ni tanto plazo. ¿Por qué? Porque me estás, siento que tu informe no refleja los impactos que han habido en el contrato. Entonces, ¿qué pasa? Se pasa acá, se realiza un claim. La empresa realiza un claim y y se pueden utilizar los métodos alternativos de resolución de conflictos para poder mitigar ese claim y llegar a un acuerdo y generar, pues se puede llegar a un acuerdo y se genera una orden de cambio, o no se puede llegar a un acuerdo y se sigue con el claim. Y este claim no gestionado, no resuelto, ¿qué puede pasar? Pasa un arbitraje o un juicio. Pero usualmente los claims no resueltos son acumulados al final de la obra y se pasan de forma global, pues, ¿no? Y se hace un paquete, se paquetiza y se pasan todos los reclamos no resueltos para que se pueda resolver en un arbitraje. Pero hay momentos en proyectos que son tan grandes donde, donde no se espera el final de la obra, por ejemplo, ¿no? Para hacer un reclamo o un peritaje. Se puede ejecutar durante la ejecución de la obra. ¿Y por qué durante la ejecución de la obra? ¿Por qué? Porque, no sé, pues imagínense, pues, el impacto son 200 millones y uno puede esperar a que la obra acabe en 4 años para recién recuperar mi dinero de 200 millones. Necesito un necesito tener que me reconozcan ese, ese impacto. Así que puedo hacer un arbitraje durante la ejecución, pero aplican a proyectos muy grandes nada más. Ahora, si bien es cierto, internacionalmente los reclamos en el mundo han ido variando, ¿no? Eh, Han ido variando, ¿no? Por ejemplo, tenemos como empresas como McKinsey, KPMG, Turner Townsend o Arcadis coinciden que las aviaciones de los costos hoy son una condición recurrente con impactos típicos entre el 10 y el 30% del valor contractual, pudiendo ser mucho mayores si los proyectos son más complejos. O sea, y eso lo vivimos todos y sabemos que proyectos complejos con ingeniería básica, ¿no? Llegan a montos mucho más relevantes. Los claims forman parte bueno, los claims forman parte integral del proceso de ejecución del contrato, de tal modo que un administrador de contrato experto sabe con mucha antelación, desde la génesis del contrato, que habrá claims que gestionar. Eso es verdad. Muchos que estamos en obra, identificamos, oye, esto, sin ser administrador de contrato, de repente, oye, acá haber un reclamo, porque no, porque a simple vista, el material en los planos dice que tenemos material suelto, pero a simple vista acá hay roca. Se ve que hay formaciones rocosas, ¿no?
Y no sé por qué plano dice material suelto. Entonces, ahí, por ejemplo, en condiciones geológicas ya tienes un reclamo, por ejemplo. Oye, pero ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos si yo firmé un contrato que dice material suelto y aquí hay roca? Se procede a hacer un reclamo. Pero ya por la experiencia, la mayoría de profesionales huele dónde puede haber reclamos, cuáles son las cláusulas que no nos favorecen, cuáles son los riesgos mal asignados que asumir el contratista o o riesgos también riesgos mal asignados también al cliente, que tu cliente también puede haber asumido un riesgo patológico de repente, ¿no? Por ejemplo, te puso un hito contractual que te entregaba el terreno el, el 10 de mayo y tú dices, oye, mi cliente no va a llegar a esa fecha. O sea, el mismo cliente, ¿no? Tiene compromisos que no los cumple, porque son muy optimistas en muchos casos, ¿no? Y eso crea controversias y reclamos de construcción. El claim contractual tiene una forma de oportunidad cuando se trata de debilidades de la otra parte y forma de riesgo cuando se trata de debilidades de las propias partes. Eufemísticamente, en el primer caso se trata de levantar claims y en el segundo caso de atajar claims. Y hay que tener en cuenta que las partes siempre están haciendo su trabajo. Cada uno defiende sus intereses, lo cual es 100% ético, honorable y correcto. Todos, yo cuando he trabajado he trabajado, defiendo siempre éticamente eh, los intereses de la parte donde trabajo, ¿no? Y es ético, todos van a defender y se van a basar en el contrato, y si el contrato no tiene buenas cláusulas, van a defender, van a hacer una defensa de repente agresiva, ¿no? Agresiva, porque el contrato no va a ayudar. Y para eso, y cuando el contrato no ayuda, a veces ahí se pueden generar nuevas cláusulas que ayuden a mejorar las cláusulas contractuales, bueno, además de hacer contrato. Con este gráfico lo vamos a pasar, vamos a explicar rápidamente. Eh, la, fi- la base acá es la firma del contrato. Tenemos los claims se pueden mitigar, se pueden prevenir antes de la firma y en ejecución, hasta el arbitraje. Se podemos prevenir durante el diseño del contrato, durante el proceso de licitación, durante la asignación y firma del contrato. En toda esta parte podemos prevenir los reclamos, prevenir los futuros reclamos. Eh, Después, durante el contrato, eh, ¿qué sucede durante el contrato? Durante la gestión de controversias, en la ejecución tenemos gestión de controversias, que se generan por solicitud de compensación por órdenes de cambio denegadas, que mayormente se pueden dar, o por solicitudes de compensación no aprobadas, después de una etapa de resolución de conflictos. Y en esta etapa de gestión de controversias, eh, mayormente tenemos, las gestión de controversias se dan por cambios en el encargo, por conceptos controversiales, por interpretaciones de los documentos a los documentos, por atrasos, incumplimientos o retrabajos. ¿Y qué herramientas se utilizan en la resolución de conflictos? Utilizamos métodos de negociación, mediación, conciliación, otros métodos alternativos de resolución de conflictos. Ahora, ¿qué pasa cuando de una controversia pasamos a la resolución de conflictos y no llegamos a la resolución de conflictos? Estos reclamos se pasan a arbitraje, bueno. Y acá hay otras, otras especialidades que se tienen que manejar, se manejan de forma diferente, bueno. Se hace una estrategia global, estudio de abogados, estudio firmas de peritos, se verifica que se tenga una historia neutra del contrato, una historia libre de sesgo, un análisis situacional del contrato, se tengan la documentación de respaldo contundente y veraz. Si llegamos, para llegar al arbitraje no es tan fácil, tenemos que tener información, documentos que respalden todos los reclamos. A veces tenemos clientes que quieren hacer un arbitraje y no tienen documentos. Entonces,
al no tener documentos o no tener la documentación necesaria, eh, se hace, se puede reclamar, pero es más débil el sustento. Y ese sustento más débil puede dañar el, el informe pericial general, las expectativas. Bueno, las expectativas del dueño y del contratista lo vimos en su momento, ¿no? Yo no, para seguir avanzando, lo voy a pasar. Definiciones. Definiciones de claims y peritaje de parte. El claim es el requerimiento de una compensación económica adicional por trabajos que se consideran no incluidos en el contrato o ampliación de plazos de ejecución para finalización de los trabajos o ambos que se han hecho o que se creen haber hecho. ¿Y qué es un peritaje? Es un peritaje es un informe estructurado que presenta neutro y objetivamente el daño reclamado para facilitar la compensación de cualquier persona ajena a la materia. Esto es importante, que un informe pericial. Acá los informes de los reclamos son informes técnicos, son informes de gente de campo técnica, se hablan de forma técnica. En cambio, un peritaje, el lenguaje no es técnico, ya no viene a ser técnico, viene a ser técnico, viene a ser técnico, ¿verdad? Técnico, pero tiene que tener una redacción especial que facilite la comprensión a cualquier persona ajena a la materia. ¿Por qué genera materia? ¿Por qué? Porque hay que acordarnos los que toman la decisión en los arbitrajes son abogados. O sea, tiene que tener una comprensión. Este informe tiene que estar hecho de tal manera que cualquier persona lo pueda interpretar, incluso los abogados. De tal manera que aporte valor, claridad al árbitro y que puede emitir una decisión mucho más justa. Los ingenieros de claims, que hace un momento lo comentamos, son profesionales cuyo conocimiento, juicio y experiencia se utiliza en la aplicación de técnicas, herramientas y metodologías en la recuperación de daños, costo-plazo, y la asignación de responsabilidades por desviaciones excusables, compensables en los contratos. Un ingeniero de claims es un ingeniero que tiene habilidades para manejar la gestión de los reclamos. Para determinar su relación, ellos conocen cómo determinar la relación causal entre el derecho y el daño, observando de manera imparcial las dificultades de su ejecución y valorar y dimensionar suficientemente los daños costos-plazo. Esto es algo importante, dimensionar suficientemente los daños costos-plazo. Porque un ingeniero que ejecuta los reclamos tiene que tener independencia eh, de saber dimensionar y asignar las responsabilidades. Eso lo vamos a ver más adelante, pero tengan en cuenta que un ingeniero de reclamos tiene que tener independencia para asignar las responsabilidades equitativamente a las partes. Carlos, Y sí, ¿qué tal? Tenemos una pregunta en el chat. El ingeniero Bernardo nos pregunta, ¿qué tipo de documentación tener como parte del cliente o del contratista? ya, esa es la pregunta solamente. Sí, mencionó qué tipo de documentación tener como parte del cliente o del contratista. Ya. La documentación, luego se lo vamos a ver más adelante, pero la documentación que se tiene que tener es la documentación que pueda sustentar tu daño, que pueda sustentar el daño. Porque, por ejemplo, llegan clientes, el otro día me llegó un cliente que me dijo, Carlos, necesito hacer un reclamo ya, me dice, necesito hacer un reclamo ya, y necesitamos que ustedes como firma nos apoyen. Ya. Y estaba desesperado por hacer el reclamo. Y cuando le pedí la documentación, por ejemplo, quería hacer un análisis de productividad. Y cuando le pedí la documentación de productividad, no tenía reportes diarios, no tenía informes semanales, no tenía informes mensuales. Tenía, pero no los tenía ordenados. Entonces me dice, Carlos, estoy ordenando la información. Y bueno, ya van 2 semanas que me ha comunicado.
y ordenar la información también es complicado, porque muchas personas que han pasado por el contrato y si no se lleva una, un un buen backup de la documentación, después se puede tener problemas en los reclamos, ¿no? Pero lo importante es que la documentación sea contemporánea. No es información, no sea documentación que haya sido fabricada exclusivamente para reclamo. Oye, hay que reclamar, pero no tenemos reportes diarios. Ahí hay que fabricarlos. No sé. Si no hay reportes, es mejor más. Si no han existido reportes, es mejor. No es bueno inventar información. La información tiene que ser contemporánea, tiene que ser trazable. Que si tú pones que el operador está reclamando ahora operador, tiene que ser trazable con que ese operador estuvo en obra, por ejemplo, que estuvo en obra, que operó esa máquina, que operó en tal actividad. O sea, la información tiene que ser trazable, tiene que ser contemporánea, tiene que ser trazable. Eso es lo más importante. Porque a veces en eso fallan muchas empresas que no tienen información que sea trazable. Por ejemplo, tienen operadores, declaran horas hombre que no están, de personas que no son parte del proyecto. Uno verifica, oye, me están cobrando tantas personas y haces una trazabilidad de esa información con otra información. Oye, pero me está cobrando personas que no están en el proyecto. Entonces, toda la información tiene que tener trazabilidad y tiene que ser contemporánea. Bueno, espero que con eso se haya resuelto las dudas. Gracias, Carlos. Sí, también teníamos una intervención más. ¿Qué rol juega el análisis forense de cronogramas para la gestión de un claim? El análisis forense de cronogramas, bueno, juega un rol muy importante, bueno, un rol muy importante. eh, pero hay que tener en cuenta que mayormente los reclamos juegan un rol muy importante. ¿Por qué? Porque si utilizamos la metodología que es la adecuada para reclamar ese cronograma, va a ser exitoso, bueno. Lo importante es y tenemos, es, lo importante es usar la metodología y tener información, como le dije, no trazable y que sea contemporánea, que tener cronogramas actualizados. O sea, eh, es muy importante tener información para un análisis forense de cronograma, ¿no? Tener información, como le digo, ¿no? Siempre con información se puede hacer cualquier reclamo. Y según la calidad de información se puede elegir la metodología que uno que va a utilizar en ese reclamo. Ya. Ok. Gracias, gracias. Ahora, no es suficiente conocer al contrato al dedillo. Es imprescindible. Es imprescindible que ustedes que conozcan su contrato. Saber establecer claramente la relación causal entre los derechos identificados y definidos con los daños a ser resarcidos en términos de plazo y costo. Definir mecanismos que permita valorar debida y suficientemente total los daños excusables y compensables y ofrecer una parte de un contrato. Ahora, como comenté, la credibilidad del ingeniero de claims es lo básico, es lo básico para un ingeniero que se encarga de ejecutar el claims durante un contrato. Si un ingeniero pierde la credibilidad inflando costos o inflando plazos, eh, ya va a ser difícil que las partes crean en ingeniero, y no solamente en ingeniero, va a ser difícil que la parte cree en la empresa, porque el que pierde prestigio no solamente el ingeniero, es la empresa. Y por eso es que es importante trabajar desde el momento en el que se recoge el alcance y los objetivos del cliente a realizar. Un ingeniero que tiene que recoger bien el alcance de lo que se va a realizar. Si no conoce bien el alcance de lo que se va a realizar, no puede ejecutar un buen reclamo de construcción. También tiene que ser una gestión temprana de expectativas. No aceptar ciertos encargos en los que ya existe un cálculo previo de la parte. Claro, como le comenté, la credibilidad es importante. Un ingeniero no puede aceptar su encargo de un reclamo, no puede ser, oye, Juan,
tu encargo es recuperarme 2 millones en costo y 100 días de plazo. El encargo tiene que ser recuperar costo y plazo por tal disrupción, pero no puede aceptar que su encargo que sea un monto ya fijo y un plazo ya fijo. El monto puede ser de 2 millones o puede ser 5 millones de repente, o puede ser medio millón, pero es lo que técnicamente salga de un análisis exhaustivo. Asimismo, plazo puede ser 100 días, puede ser 150 días o puede ser 50 días, pero es parte de un análisis. El encargo no puede ser, como le dije ya, un número cerrado. Y hay que tener mucho, y hay que tener eso bien claro durante la ejecución, durante la realización de un claim, de un reclamo. ¿Por qué? Porque esos encargos maliciosos, en vez de generar soluciones en la obra para poder ejecutar una buena gestión, crea problemas y desconfianza entre las partes. Así que hay que tener mucho cuidado con esos encargos y, y éticamente cuando se den, hay que rechazarlos. Bueno, hay que rechazarlos. Ser dueño de sus conclusiones. Después de todo análisis exhaustivo, el ingeniero de claims debe ser dueño de sus conclusiones. Las conclusiones no pueden ser parte del encargo, por ejemplo, ¿no? Tienen que ser parte del análisis que se ha realizado. Defender su independencia, como le dije, ¿no? Si le da un encargo que no es ético, tiene que defender su independencia y ser creíble frente a las partes. Carlos, tenemos una consulta Debe mostrar más. credibilidad. Como una frase final. Sí, Bien, te comento. La ingeniera Leila nos comenta, buenas noches, tengo un contrato que no fue sí. Farid te dice negociado. lo que quiere oír la parte. ¿Se escucha? ¿Aló? Sí, sí. Ya, decía, tengo un contrato que no fue negociado correctamente y los anexos están en su mayoría a favor del cliente. Dentro de ello tenemos algunos puntos que se pueden reclamar. Sin embargo, al presentar la reclamación al cliente, siempre indica que si no se realiza como lo indica, seguirá el camino contractual de controversias, llegando incluso al arbitraje. La pregunta es, ¿qué recomendarías al respecto? Ya. Que se use el camino contractual. Siempre, siempre se tiene que usar el camino contractual que dice el contrato. O sea, por más que el cliente, siempre tiene que estar todo documentado y todo tiene que ser trazable y contemporáneo, como les comenté, ¿no? Todo tiene que ser documentado porque cuando se, eje- cuando ustedes vayan a ejecutar, si no, tiene que estar todo documentado, todo lo que pasó. El camino correcto es gestionar que exista información en campo que respalde ese reclamo que ustedes ya han detectado ya y que se empiece a generar información de campo. Pero siempre se tiene que dejar todo documentado. Por más que te veas, ¿por qué? Porque si no dejas todo documentado y no sigues el camino contractual, te vas a seguir al arbitraje con una debilidad, sin información, por ejemplo. Sin información para poder reclamar. Eh, Actualmente, por ejemplo, hay una debilidad en los contratos NEC, por ejemplo. Hay muchos subcontratistas que no conocen el contrato y muchos dueños de empresas subcontratistas piensan que como desconocen el contrato NEC, hay esa debilidad, dicen, no, no, no esa disrupción, esa controversia, déjalo ahí, yo después lo negocio. Piensan que ellos pueden negociar en una controversia y no siguen con el mismo contractual. ¿Y qué pasó? Finalizan la obra y no hay forma de cómo recuperar, porque se le vencieron todos los plazos de poder reclamar
las controversias que se generaron durante la ejecución. Y eso también puede ir en su contra por falta de diligencia. Puede haber ejecutado la obra, puede ser diligente en la ejecución, pero no fue diligente en la gestión contractual. Y eso puede tener problemas. Pero puede tener problemas, pero si fue diligente en la gestión operativa, también podría recuperarlos fácilmente los reclamos, ¿no? Pero igual tiene que tener documentación trazable y contemporánea, diligente. No solamente, no solamente eh, reclamar sin, no solamente reclamar sin información, pues, ¿no? Tiene que ser diligente en todos los aspectos. Pero igual es recuperable si tiene información que sea trazable y contemporánea, si es recuperable. Bueno, para continuar, el mejor climista no es aquel que te dice lo que quiero oír la parte, o sea, lo que quiero oír de repente, si eres contratista, tu gerente, ¿no? Sí, señor gerente, yo voy a recuperar 2 millones, ¿no? 100 días de plazo. Es el que logra crear credibilidad con su informe de claims. Es el mejor climista. Siempre tiene que mantener su independencia. Farid, ¿cuánto tenemos? Tenemos 20 minutos. Oye, yo tengo que correr. Bueno, prácticas comunes de los ingenieros de claims. Seguidos procesos que han sido revisados y aceptados por la comunidad analítica más amplia y sometidos. Somos observadores imparciales. Mayormente podemos estar como si estuviéramos fuera del contrato, bueno. ¿Por qué? Porque a veces tenemos que un poco salir del sesgo del contrato para poder tener imparcialidad. Y hemos desarrollado capacidades para establecer de manera suficiente y neutra las responsabilidades entre las partes, lo que le comenté, la asignación de responsabilidades. Tenemos que tener esa capacidad de poder asignar las responsabilidades de manera neutra entre las partes. Si hubieron 100 días de plazo, 100 días de impacto, eh, es verdad, 100 días de impacto. 80 le pertenecen a mi cliente y 20 días son míos. Pero hay que tener esa capacidad neutra de poder asignar las responsabilidades equitativamente. ¿Por qué? Porque esto va a ayudar, esta asignación responsable de los impactos ayuda al beneficio a poder solucionar las controversias. Los procesos a medida, eh, voy a hablar, es que un traje a medida no es un traje modificado para una persona en particular, es un traje hecho desde cero. Así es un claim. Es un traje hecho desde cero. Como le dijimos, no es un commodity, no es un formato es un traje hecho de cero. Cuantificaciones sobre las cuantificaciones. La cuantificación de daños es la suma del proceso sustentar daños más valorizar daños, que buscan la excusabilidad y compensabilidad de las desviaciones del contrato, independientemente del tipo de modelo o modalidad que dieron lugar a responsabilidades reclamables, la causalidad y las técnicas y herramientas y metodologías utilizadas para la presentación racional y fijación razonable de estos daños y revisar la coherencia metodológica para responder este caso es para peritaje contradictorio, pues, ¿no? Sustentar daños. ¿Qué es sustentar daños? Dijimos que la cuantificación es sustentar a valorizar. Sustentar daños es identificar y justificar las desviaciones del contrato que puedan impactar costos plazo, para lo cual se aplican algunos mecanismos. Se aplica la revisión de la línea de base documental, la licitación, la ejecución, documento de ejecución, el contrato, la organización y el cronograma. Se aplican prácticas recomendadas, puede ser del ACE, del PMI, y se analiza el juicio de expertos y la posición del cliente para poder sustentar los daños. Y en la parte de valorizar daños, llegamos a cuantificar los costos de las materias que impactan el costo plazo.
para lo cual se aplican técnicas y herramientas o metodologías tales como la medición de cantidad, la estimación de costo, procedimientos legales o acuerdos del contrato, análisis forense de cronograma, milla medida, juicios expertos, entre otros, por ejemplo. El enfoque metodológico, como lo comentamos, es recoger ese es un enfoque metodológico para ejecutar un encargo de un reclamo. Recoger el alcance del encargo, hacer un WS y su diccionario del alcance de cada ítem del alcance del reclamo. Se modela el reclamo, se hace un esquema conceptual para detallar las tareas que se deben de llevar a cabo. Se metodologiza el encargo, se hace un marco que sustente y explique todos los pasos a proceder ordenados respecto al diccionario de la WS que se hizo en recoger el alcance. Y se define la estrategia de abordar el encargo. Se verifica la excusabilidad, la compensabilidad, se busca la causalidad, se definen los mecanismos de cómo se van a valorizar y, y se verifica la existencia de registros trazables y compensables para luego ejecutar el encargo. La fase de cuantificación de daños, tenemos 4 fases, que es la fase de documentos relevantes, la fase de sustentar daños, la fase de valorizar daños y la fase de información de cuantificación de daños. Eso lo vamos a ver más adelante en un modelo. Esto, sobre el análisis para sustentar y valorizar daños, se verifica el estado de los documentos que se vio en su momento, se fija la estrategia, se identifica y sustenta y valoriza las prestaciones ejecutadas no pagadas, se identifica y sustenta el valor del daño emergente, y se identifica y sustenta el valor, y se valoriza el lucro cesante. Hay que tener que cuantificar daños claims, es analizar y evaluar la excusabilidad y compensabilidad de los daños, que es igual al informe de sustento de daños reclamados. Es aplicar el método para dimensionar la compensabilidad y calcularla. Es un informe de sustento y valorización de daños reclamados. Ahorita vamos a ver el modelo. Acá tenemos un modelo de cuantificación de daños claims. Acá tenemos la etapa de sustentar daños, valorizar daños, y que arroja después de estas etapas el informe de sustento de daños reclamados. Para sustentar daños necesitamos toda la información que hemos visto, ¿no? Todos los documentos relevantes. Acá hay 6 ítems, pero pueden ser 10 ítems. Depende del caso de los documentos relevantes que tenga el contrato. Este es sustentar daños. ¿Qué se hace? Se analiza y se evalúa la excusabilidad y compensabilidad de los daños. Ese es el propósito de sustentar daños. Acá están las herramientas que utilizamos. ¿Y qué sale después de este proceso? Sale el informe de sustento de daños reclamados. Y este informe de sustento de daños reclamados, recién este informe de sustento de daños reclamados se pasa a valorizar los daños. Acá pueden haber 3, 4 daños reclamados, 5, 6, depende del contrato. ¿Y cuál es el propósito de este proceso de valorizar daños reclamados? Es aplicar el método para dimensionar la compensabilidad y calcularla. Acá se valoriza, se identifica qué método vamos a usar. Si es el plazo, vamos a ver qué método, qué, qué, por ejemplo, qué método vamos a utilizar de plazo, por ejemplo, ¿no? Si vamos a hacer el TIA, vamos a definir. Y después de esto sale el informe de sustento de valoración de daños reclamados. Bueno, algunas malas prácticas es aprovechar las tergiversaciones en la documentación del proyecto para contar una buena historia. Es un juego peligroso, al igual que excluir la información disponible de los análisis sin justificación significativa. Bueno, la mala práctica de excluir información disponible, eso hay que, eh, a veces uno reclama y omite todo lo que no toda la información que no te genera valor, lo omite. No, mejor no presentes esa información. Claro, no es bueno presentar, es parte de la documentación, pero no lo presentan. Por ejemplo, no sé, presentan todos sus horas hombre, por ejemplo, y ocultan las horas hombre, los partes que no les convienen. Si vas a presentar las horas hombre de 20 días, tienes que presentar toda la información y asignar las partes que tú puedes reclamar, que han impactado tu contrato. No puedes omitir la parte que no te conviene. Tienes que mostrar toda la información. Pues, como le dijimos, hay que la información tiene que ser trazable, tiene que ser contemporánea y tiene que ser la información completa, no se puede ocultar.
no se puede ocultar información. Incluso del, hay áreas que te ocultan información porque dicen, oye, no, yo me equivoqué. Al ingeniero que está haciendo la cuantificación le voy a ocultar esta información porque no quiero evidenciar que me equivoqué. Si te equivocaste, es mejor que lo comentes, porque puedo hacer una mejor, el ingeniero de claims puede hacer una mejor estrategia con esa información que te has equivocado. Ocultarla es perjudicial, porque la otra parte la conoce. Uno piensa que a veces ocultando la información vamos a salir favorecidos. No, hay que tener en cuenta que trabajamos con profesionales destacados de las otras partes y las otras partes conocen la información. Si tú lo ocultas, ellos la conocen. Y al momento de mostrártela, va a debilitar tu reclamo. Y la otra parte, el otro punto mala práctica es si se revela en el arbitraje. Todos los análisis podrían colapsar, dañando la reputación tanto del analista como de su cliente. No solamente en arbitraje, también un reclamo, como les comentamos hace momentos, las slides pasadas. Eh, perder la credibilidad del ingeniero de reclamos, de claims, no solamente daña al ingeniero, daña todo el proceso. Daña el proceso y daña la credibilidad de la empresa. Así que hay que tener mucho cuidado. Errores críticos, tenemos falta de causalidad clara. En la gestión de claims, el principio fundamental es la causalidad. Todo el daño debe estar directamente vinculado a ese evento específico, atribuible a la otra parte, según las buenas prácticas del ACE y la SSL, ¿no? No basta demostrar con que hubo sobrecostos o retrasos. Es obligatorio demostrar que son consecuencia directa del evento reclamado. Claro, hay muchas personas que dicen, oye, a mí me dicen, eh, llegan a la oficina y dicen, Carlos, me ha impactado mi cliente. Y me ha impactado. Ya, vamos a buscar la evidencia que te ha impactado. Oye, pero tú me dices, yo te creo eh, tu historia no tiene coherencia con la información de campo. Porque tú me dices que te ha impactado, porque el que ha impactado acá eres tú, no tu cliente, le dije. Entonces, eh, a veces la persona impactada se crea una historia falsa y se crea una historia falsa o le crea la historia, no verifican y crean la historia de lo que se cuenta en campo. Y a veces yo digo, cuando uno busca la trazabilidad de los daños reclamados, todo lo que te cuentan al final fue un chisme. Porque todo lo que te contaron de los impactos fue un chisme porque no hay impactos. El impacto lo generó la misma empresa. Entonces, y digo, ¿estamos hablando de chismes o cuando hablemos cuando hablemos de impactos en la ejecución del contrato, debemos de hablar, pero con información, con documentación que sea trazable, que sea contemporánea. No podemos guiarnos solamente de lo que dice el maquinista, de lo que dice el supervisor, lo que dicen por ahí. Se tiene que tener información que sustente. Por ejemplo, a veces se reclama menor productividad, pero no se demuestra qué fue la causa que fue causa por cambio, que no se demuestra que fue causada por cambios del cliente. Podría ser por ineficiencia propia o por el claim, pero por lo que el claim pierde validez. Se reporta un retraso por interferencias, pero no se evidencia impacto en la ruta crítica, por ejemplo. No hay prueba del daño real. Eso es lo que mayormente pasa. Mezclar impactos, concurrent delay. Bueno, el concepto de concurrent delay implica que dos o más eventos afectarán el cronograma al mismo tiempo. La práctica internacional exige separar responsabilidades, como se comentó, ya que no se pueden trasladar al cliente impactos causados por el propio contratista. Por ejemplo, tenemos cambio de diseño del cliente coincide con una mala planificación del contratista. Solo el impacto atribuible al cliente solo el impacto atribuible al cliente es compensable. Por ejemplo, tenemos interferencias en campo junto con falta de materiales. No separar genera sobreestimación del daño, por ejemplo. Falta de sustento documental, como lo vimos, falta de reportes diarios, de contratos, de logs. A veces se quiere reclamar horas hombre, horas adicionales, y no hay reporte firmado, no hay trazabilidad.
hay equipos sin registros de uso y el costo no es auditable, por ejemplo. Doble contabilización de costos. Eso pasa, es muy recurrente, pues, ¿no? La cuantificación debe ser consistente y evitar duplicidades. La doble contabilización genera sobreestimación del daño y afecta la credibilidad del reclamo. Como hace un rato hablamos, ¿no? Eh, no podemos afectar la credibilidad del reclamo. Por ejemplo, a veces se tratan de reclamar horas hombre, ya incluidas en el costo de una actividad y nuevamente cobradas como horas adicionales por impacto, por ejemplo. Y se están pagando dos veces por la misma mano de obra. Pero un cliente especializado, se da cuenta y te desestima. Y no solamente que se desestime, sino que pierdas credibilidad. Y eso no lo estamos considerando. Muchos dicen, ah, ya no importa, si me desestima, voy y lo actualizo. Pero lo importante acá no es la desestimación, es la pérdida de credibilidad. Y no es la pérdida de credibilidad solamente del profesional, es la pérdida de credibilidad del profesional, del equipo, de la empresa. Así que hay que tener mucho cuidado. Igual como pasa con las horas máquinas. Supuestos irreales no justificados. Eh, por ejemplo, tenemos estimaciones que deben basarse en datos objetivos y verificables. Su- supuestos sin sustento, supuestos sin sustento debilitan el análisis técnico en estos casos. Por ejemplo, tenemos que reducir la productividad de HH o HM sin mostrar datos reales del proyecto o comparaciones válidas. El impacto se basa en una suposición, no en una evidencia. Como hace un momento le dije, no, oye, nos basamos de chismes en obra, pero no tenemos evidencia. O, por ejemplo, para calcular costos o tiempos sin considerar cómo realmente se trabajó en obra, en rendimientos, acceso a recursos disponibles, al final se termina exagerando el daño al no reflejar la realidad del proyecto. No utilizar la línea base, es algo recurrente. El análisis debe realizarse sobre la línea de base aprobada y actualizada, que refleja la realidad del proyecto, del contrato, disculpen. Usar información desfasada genera conclusiones incorrectas. Usar el cronograma inicial sin incorporar cambios aprobados, ampliaciones, modificaciones en el alcance o reclamaciones, el análisis no refleja lo que realmente ocurrió y genera resultados irreales. Trabajar con una línea de base que nunca fue aprobada por las partes, el análisis pierde validez contractual y puede ser rechazado en una controversia. Y para terminar, un claim exitoso no se gana por el monto, sino por la solidez de su causalidad, su metodología y su alineamiento contractual. Bueno, ahí tiene mi LinkedIn, mi correo. Muchas gracias por todo. Continuamos con las preguntas. Gracias, Carlos. Sí, efectivamente, el ingeniero Bernardo nos consulta qué información tiene que tener el reporte diario como mínimo para que sirva de sustento y quiénes firman el reporte. ¿Qué información tiene que tener reporte diario? Bueno, la información básica para poder hacer un análisis de reporte diario tiene que tener información relevante, ¿no? Como la cantidad de personas que trabajan, la cantidad de horas, las actividades que se ejecutaron el día, ¿no? Y puede ser firmado, y es firmado por la parte, mayormente, los reportes diarios son firmados por la parte ejecutora, mayormente, ¿no? Es difícil que a veces el cliente te firme el reporte diario. Es difícil. Lo que siempre he visto es que el cliente mayormente no te firma el reporte diario. Pero ustedes, pero el contratista puede enviar los reportes diarios al cliente. Puede compartir los reportes diarios para que el cliente sepa qué se ha trabajado, eh, eh, qué se ha hecho, qué se ha hecho en el día, ¿no? Y tenga el detalle, ¿no? Ah, no, pero disculpe, me estoy confundiendo el tareo con el reporte. El tareo, disculpe, el reporte diario al final, el cliente mayormente te lo tiene que firmar el reporte diario la parte de campo, ¿no?
Los tareos, que también son importantes para análisis más específicos, sí son hechos por el contratista, bueno, y validados internamente. Carlos, una consulta. En todo caso, cuando tú presentas o un tareo o un reporte diario y queda documentado a través de incluso de un sistema o de un correo, luego tú puedes usar, mira, en el correo tal que está registrado, está la fecha y hora, se envió tales reportes, ¿no? O sea, queda como evidenciado que en su momento se presentó la documentación y es descargable y verificable. Claro, eh, es trazable y es conocimiento de las partes y demuestras diligencia, demuestras diligencia por algún conflicto que pueda, una controversia que pueda surgir después, por ejemplo, ¿no? Es Claro, importante también es importante mostrar diligencia. excelente. Sí, veo aquí una nueva consulta, es un poco por el contenido de esos reportes. Pienso que sería estratégico que esos reportes justamente indiquen aquellas cosas que nosotros con la experiencia vamos acumulando de lo que puede ocurrir después, ¿no? Que hemos ejecutado de repente algunos alcances, que hemos ocupado tanto tiempo, que se produjeron incidentes, o sea, exactamente todo lo que, lo que mencionaste, todo lo que genere una desviación en la línea base se puede acumular en estos reportes semanales, por ejemplo, ¿no? Y va quedando como evidencia. Incluso en el reporte diario, porque por ejemplo yo he auditado, cuando he auditado reportes diarios y cuando quiero hacer un análisis de productividad, oye, digo, pero mira, quieres un análisis de productividad con tu información, tu reporte diario, un reporte diario es el global de toda la hora, de varios frentes, ¿verdad? Para entender. Tenemos 20 frentes, mi reporte diario es el resumen de los 20 frentes. Tengo 100 personas, 200 personas en obra, he hecho todas las actividades hasta el frente, ¿no? Es un resumen. Pero cuando voy, la trazabilidad del reporte diario, de lo que de lo que hay en el reporte diario, los tareos de obra no tienen trazabilidad. Porque acá me dice que he hecho excavación y voy al tareo y el tareo he hecho concreto. Entonces, a veces, por eso es que le comentaba inicialmente que es importante la trazabilidad. Porque cuando ves un reclamo, oye, el tareo diario no calza con el reporte diario. En el tareo sale que he estado parado 8 horas y en el reporte diario dice que he trabajado todo el día, que no he tenido instrucciones. No sé, pues en el tareo dice que estuve haciendo una zanja y, y se malogró la máquina y el reporte diario no dice nada. El reporte diario todo es ideal. Se trabajó, las máquinas trabajaron eficientemente, no hubo... Acá mi máquina me sale stand-by de maquinaria y el reporte diario no figura que mi máquina estuvo parada, por ejemplo. Entonces, por eso le decía hay que ser transparentes y que tenga la información tenga trazabilidad. Excelente, Carlos. Entonces, Y tampoco eh, inflar, por ejemplo. Yo tengo por ahí clientes que en tiempo de COVID, oye, 180 minutos para el lavado de manos en tiempos de COVID. Oye, 3 horas al día te puedes gastar en lavado de manos. O sea, ya pierdes credibilidad, por ejemplo, ¿no? 150 minutos en lavado de manos, en charlas de COVID, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se reporta en campo, con lo que se reporta en el reporte diario, con lo que se reporta en el reporte semanal. Porque incluso a veces también lo que dice el reporte diario no calza con el reporte semanal. Oye, acá en el reporte diario tengo un promedio de 100 personas y el reporte semanal he puesto que hay 80. Entonces, y después se pasa eso al mensual. Todo tiene que tener coherencia y trazabilidad para poder hacer un buen reclamo. excelente, Carlos. Bueno, pienso que todos partimos de un principio que es la buena fe. Y si vamos a hacer un reclamo, es en buena fe algo justo. Y como justicia hay que presentar la documentación sustentable, trazable, y como dices tú, neutral, para que las conclusiones se saquen al final, ¿no?
hago mea culpa y como lección aprendida también que a veces si estamos del lado del contratista, del que ejecuta el proyecto, pues nos cuesta emitir reportes diarios, nos cuesta invertir tiempo en hacer el tareo y todo eso, pero sin embargo es una arma que nos ayuda luego a sustentar cuando hay desviaciones o cuando hay sobrecostos que nos favorecen, ¿no? Eh, Eso es verdad. Y también hay malas prácticas, Marik, por ejemplo. El mercado tiene malas prácticas que se han vuelto como métodos alternativos de resolución de conflictos, que es a veces inflar los costos. Que dicen, oye, yo voy a negociar, por favor, Farid, el impacto multiplícalo por tres. Porque yo voy a negociarlo, hago un descuento comercial, llego en dos y después le doy un cachito más un cachito más de descuento para que se sienta contento y vamos a ganar al final 50% más de lo que debíamos ganar. Y eso es subestimar al cliente, a tu cliente, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque tu cliente también son empresas especializadas, que no se le va a pasar nada. Claro, y eso va asociado con un comentario que hicieron en el chat que decía, ¿cómo puede un ingeniero de claims mantener su independencia y credibilidad técnica cuando existe presión directa de alguna de las partes para orientar la conclusión del informe, ¿no? Y eso sucede, ¿no? Sucede, pero sin embargo, si se incurre en esa mala práctica, pues se va perdiendo credibilidad y se cae el reclamo. ¿Sí? Lo que puede hacer el ingeniero de claim es hacer ver las partes o hacer ver a la parte que representa que usar malas prácticas no fortalecen la gestión del contrato, debilitan la gestión del contrato verdaderamente. Porque incluso hemos escuchado en algún momento, Farid, no sé si has escuchado, que el cliente pide que se saque al gerente. Cierto. ¿Y por qué? Porque ya hay debilidades debilidades en la gestión, por ejemplo. Mira, la manera muy alta, por ejemplo. Entonces, si yo no te rescindo el contrato, pero me cambia de gerente, te dicen. ¿Por qué? Porque ya ha habido malas prácticas, por eso, y estas malas prácticas no fortalecen la relación contractual, la debilitan. Y otro tema muy importante, Carlos, es la elaboración del contrato, ¿no? Porque muchas veces terminamos o aceptando el contrato estándar que envía el cliente sin observarlo, o terminamos aceptando unos alcances que recién en la ejecución nos damos cuenta que son distintos metrados, o los planos no fueron claros y nunca levantamos la mano, ¿no? O incluso lo que mencionaste hace un momento, que termina ya van avanzando un buen tramo del proyecto y recién haces un reclamo de algo que ocurrió en etapa temprana, ¿no? Sí, a veces, yo creo que los contratos NEC nos están obligando a las empresas, si bien es cierto, tiene sus temas a favor, habilidades, a gestionar con los reclamos más oportunamente, gestionar las controversias más oportunamente, Con las a que alertas. con las alertas tempranas, por ejemplo, ¿no? A empezar ya a alertar, a tener una gestión contractual mucho más eficiente. Pero hay que tener en cuenta que esa gestión contractual es también un equipo. Y hay subcontratistas que no pueden contratar un equipo que se encargue de sus alertas tempranas o eventos compensables, por ejemplo. Es otro gasto que tiene que estar incluido dentro del costo del contrato, bueno.
Excelente. Tengo acá una consulta, pero creo que va más por un tema de preventivo, como lo mencionan, y dice lo siguiente: los documentos sustentos de acreditación de experiencia de los profesionales podrían ser declaraciones juradas que han trabajado como terceros en proyectos de la misma empresa que postula. Podría, A ver, bueno, eso depende ya depende de cada empresa, ¿no? Depende de cada empresa de lo que te pueda aceptar, pues, ¿no? Ya depende de cada empresa, ya. Depende del proceso de cada empresa, de cada cliente que te pida. Hay unos que te piden declaración jurada, hay unos que te piden que mandes toda la información, pues, ¿no? Por ejemplo, si es el Estado te va a pedir todo. Te va a pedir todos tus certificados, visados. Pero si es un privado, de repente te pide solamente que hagas una declaración jurada, que es lo más común. correcto, Carlos. Bueno, para consultar a los asistentes, si hay más consultas, si no, vamos cerrando. A ver, demos unos segundos para que nos confirmen. Bien, muy bien, bueno, estamos llegando al final de este webinar. Hoy hemos podido comprender la importancia de una correcta cuantificación de daños en los claims de construcción, ¿no? Identificando desde errores críticos que muchas veces debilitan los reclamos y generan controversias innecesarias. Nos llevamos una idea clave, ¿no? Que un claim bien estructurado, pues con sustento técnico, en costos, plazos, no solo defiende una posición, sino que aporta más que todo a una gestión de proyectos más transparente, preventiva y eficiente, ¿no? En nombre de la comunidad PMI Norte Piura y del Project Management Institute, queremos agradecer especialmente al ingeniero Carlos Daga por compartir su experiencia, conocimiento y enfoque práctico en un tema tan relevante para todos los profesionales de proyectos. Asimismo, agradecemos pues a cada uno de ustedes por su participación, su tiempo y el interés en seguir fortaleciendo sus capacidades profesionales, ¿no? Los invitamos a mantener contacto con nuestra comunidad, donde seguiremos generando espacios de aprendizaje y crecimiento. Bueno, no olviden que pueden solicitar su certificado de participación si así lo desean y estar atentos a nuestros próximos eventos y cursos, ¿no? Muchas gracias, por acompañarnos esta noche. Carlos, muchas gracias por tu presencia y que tengan todos una excelente jornada. ¿Podemos tomar una foto con los asistentes? Por supuesto, a ver, A dejo de ver, compartir y si todos pueden encender sus cámaras, sería genial. Bernardo, ¿qué tal? Buenas noches, ingeniero. Pueden abrir sus micros Entonces, también. Correcto. Bueno, nada, gracias, Carlos. Gracias, Farid. gracias por la participación. Si tienen últimos comentarios, dejo abierto estos últimos minutos. Realmente ha sido súper interesante. Es un tema, como mencionaste en un momento, no te enseñan a solucionar un reclamo, ¿no? O a plantearlos, pero qué importante que se vuelve finalmente. eso es verdad. Bien, bueno, vamos haciendo algunas capturas y nada, agradecerte, Carlos, por la presentación. Muy buena. Gracias, Farid. Gracias por la invitación y gracias a la comunidad del PMI por su constante trabajo y su labor incansable en generar estos tipos de eventos, pues, ¿no?
sí, ¿no? Gracias a todos realmente. Y bueno, el video de esta presentación va a ser compartido para volver a repasar estos muy buenos conceptos. Gracias con todos. Gracias, hasta luego.